No les queda casi comida, ni agua, tampoco dinero. Los tripulantes de esta embarcación se encuentran a la deriva, aunque lleven anclados aquí en el puerto de Bilbao más de 3 meses. Pues la tripulación está aquí, por eso, porque no está pagada, se declara en huelga y quiere ser repatriada, pero quiere que se lleve a cabo, digamos, la acción, pedir a la justicia que intervenga para conservar sus derechos. Su armador les ha dado la espalda, venían a descargar chatarra aquí cerca, ¿verdad? Justo aquí enfrente. Sí, efectivamente, venían a descargar chatarra aquí en ArcelorMittal, cosa que se ha hecho. No ha habido ningún plan de viaje posterior por parte de la compañía armadora. Tienen sus sueldos, con lo cual no tienen dinero aquí y tampoco les aprovisionan ni de agua ni de comida, están un poco al límite. Pues están al límite, la verdad, por eso le ponía el nombre de violación muy grave de la responsabilidad de parte de la compañía armadora. Hay gente aquí, se les pregunta, hay situaciones familiares humanas al límite, hay gente que tiene su mujer en el hospital, hay gente que tiene sus niños porque les tiene escolarizados en sistema de educación privada de pago que no pueden pagar, pero a todo eso está ellos mismos, los de sobrevivir aquí día a día, no tienen dinero para comprar tabaco, para poder hablar con sus familias, porque tenemos que dar pues internet o tarjeta de teléfono y estamos pidiendo a las ONGs. Por favor, necesitamos ayuda. Queremos volver a casa, necesito a mi familia, necesitamos a nuestras familias. La tripulación ha estado aquí, como comentábamos antes, al límite, pues la comida prácticamente por la mañana era un medio trozo de pan con aceite y al mediodía era base de sopa. Mínimo. Sí, mínimo. Hoy, como habéis visto, pues tienen pollos por ayuda humanitaria que algunos pues han traído hoy, pues, pero tiene pues para un par de días. Entonces, si se van como en cualquier conflicto laboral, aunque en este caso con muchos matices, porque es una bandera de un estado distinto, en un puerto de un país distinto, etcétera, pero si abandonan, se marchan de aquí sin haber, digamos, iniciado una reclamación ante la autoridad judicial competente, pues desde luego que la compañía no les va a pagar. Lejos de casa y en estas condiciones. Pues así es, por desgracia, sí, por desgracia, y no es, como comentaba antes, no es un caso, digamos, extraordinario, son casos recurrentes en la actividad marítima. Sin sueldo y sin plan de vuelta. Eso es, sin plan de vuelta y sin repatriación a la vista. No solo este barco tiene este problema, a escasos metros la tripulación de la embarcación Alma, perteneciente a la misma compañía, se encuentra también anclada en tierra. Champú, jabón y todo eso, y teléfono para poder hablar con la familia, tabaco, pues el mismo sufrimiento, digamos, que en el otro barco.